Muy buenas noches, un gusto de saludarles. Feliz sábado para todos. Gracias por estar con nosotros en esta noche y porque estamos en los primeros minutos de este día santo de nuestro Dios. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Dios les bendiga a todos y deseamos de todo corazón que la presencia de nuestro Dios pueda estar en sus familias, en sus hogares, en sus vidas y que ustedes puedan gozar de una comunión plena con nuestro Dios. Hoy tendremos un mensaje muy especial por el pastor César Rivero desde Chetumal. No os conforméis a este siglo. Un tema muy interesante que sin duda alguna va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y queremos que cada uno de ustedes pueda escuchar nuestra transmisión y también pueda disfrutar de la palabra de Dios en este día santo. Así es que bienvenidos a nuestra transmisión de esta noche. Y gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Estamos transmitiendo en vivo desde Jaltipan, Veracruz. Así es que nos tocó estar por acá en este día y pues nos sentimos muy contentos de poder hacer esta transmisión y poder compartirla con cada uno de ustedes. Dios, tenemos ya con nosotros al pastor César Rivero. Pastor, buenas noches, feliz sábado. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Nos da mucho gusto y un placer tenerlo con nosotros en este espacio y sobre todo que dispuesto para servir a nuestro Dios. Amén, amén. Platicábamos hace un rato acerca de los cantos especiales. Quiero saber si tiene algún canto especial en vivo. Claro que sí. Sí, bueno. Ya estamos preparados. Perfecto. Queridos hermanos, pues tendemos al pastor César Rivero. Dios le ha dado muchos dones, muchos talentos que los ha puesto al servicio de nuestro Dios. Aparte de ser pastor, de predicar la palabra de Dios, Dios les ha dado talentos muchísimos del dibujo, de la carpintería, de diferentes, y la música sobre todo. Dios le ha dotado de este don. Así es que vamos a escuchar por el pastor César Rivero un especial en esta noche para gloria y honra de nuestro Dios. Adelante, pastor. El himno que voy a entonar, estimados hermanos, bueno, primeramente feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos en vivo. En esta ocasión la música va a ser en vivo. Y bueno, les saludo desde Chetumal, Quintana Roo. Aquí tienen un amigo, aquí tienen su casa. Cuando gusten venir alguno por acá, por Chetumal. Y pues el himno que voy a entonar en esta noche es un himno tradicional, muy conocido por todos nosotros los que somos adventistas desde hace muchos años. El himno se titula La Redención, para alabar el nombre de Dios. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad,
no dudemos más, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos vuelve ya, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin, su promesa cumplirá, por sus hijos vuelve ya, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin, su promesa cumplirá, por sus hijos vuelve ya, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin, su promesa cumplirá, por sus hijos vuelve ya, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin, su promesa cumplirá, por sus hijos vuelve ya, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios por este hermoso canto. Y esta es nuestra esperanza. Es la esperanza de todo cristiano y sobre todo porque todos esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y pronto Él va a venir. Y Él dijo, yo voy a venir otra vez. Y esa venida del Señor es la que estamos atesorando en nuestro corazón. Quiero enviar un saludo para las personas que están con nosotros esta noche, que se están conectando, para María Josefa Martínez, gracias por estar con nosotros, para Marta también, para Bolívar, un saludo para nuestro amigo Bolívar Asensio hasta Colorado. Dios te bendiga, hermano, Dios sea contigo, gracias por seguirnos, también feliz sábado para ti. Francis Hernández, también saludos. Eder Roblero, Pastor Eder, Dios te bendiga, hermano. Eliel Chagala, Claudia Ramírez, feliz sábado para ustedes, Dios me los bendiga. Y quiero enviar unas condolencias, nuestro más sentido pésame para la familia Cruz. Ellos son de acá de Boca del Río, hoy descansa en el Señor, el patriarca de la familia. Y abrazamos con nuestras oraciones a Herminia, a nuestro buen amigo que es icónico en el cuarteto de los mensajeros del Rey, a Jaime Cruz, a toda la familia Cruz Colmenares. Dios los bendiga, Dios sea con ustedes, los abrazamos con nuestras oraciones. Y pues este canto precisamente nos lleva a poder atesorar y aferrarnos a esa promesa de que el Señor Jesús viene pronto y los que duermen en Cristo resucitarán primero. Así es que pues nos unimos a su dolor, que Dios los fortalezca, que el Espíritu Santo les dé el consuelo y que ustedes puedan seguir adelante y ahora con más ahínco, firmes en el Señor, sabiendo que queda poco tiempo para su venida. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, también quiero, antes de darle la palabra al Pastor Rivero,
quiero invitarlos para el día de mañana. El día de mañana estará el pastor Juan Carlos Quillono desde Tuxtla Gutiérrez. Él también trae un tema muy interesante mañana a las 2:30 de la tarde. Quiero invitarlos para que se conecten con nosotros en este canal de Ministerio Idequel y puedan disfrutar de la palabra de Dios y estar en comunión en este día santo de nuestro Padre Celestial. Muy bien, sin más preámbulo, pastor César Rivero, gracias a Dios porque está con nosotros y agradezco a nuestro Padre Celestial el que usted tenga el tiempo para compartir la palabra de nuestro Dios, así es que le cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Olasco, un gran amigo, colega, hermano. Quiero que sepan los hermanos que nos están mirando en esta transmisión, que pues el pastor es compañero de estudio, así que hace muchos años nos conocimos allá en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, es un gusto que hoy en día pues todavía tengamos contacto, que todavía pues de vez en cuando, ¿verdad? A través de la tecnología podamos saludarnos, platicar y también apoyar este ministerio tan hermoso que el pastor está conduciendo, ¿verdad? El ministerio Idequel, un ministerio de evangelismo. Así que, hermanos, vamos a estudiar hoy la Biblia y tenemos un tópico muy interesante y tenemos sorpresas, algunas cosas que indudablemente les va a gustar. Pero bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña oración. Vamos a orar para pedirle la bendición de Dios sobre este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la bendición de poder todavía estudiar tu palabra, poder deleitarnos en ella. Y como la lección de escuela sabática de esta semana lo explica, tenemos el privilegio y la dicha de poder adorarte y alabarte siempre, Señor. Estemos arriba, estemos abajo, haya problemas, haya bonanzas, siempre te alabaremos, mi Dios. Por eso en esta ocasión queremos pedirte que estés con nosotros, con cada uno de los oyentes y los que han de conectarse en este programa, para que todos seamos ricamente bendecidos, oh Dios. Te lo pedimos todo y agradecemos también en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero comenzar, hermanos, este tema hablándoles de esto. No sé cuántos de ustedes han visto en las redes sociales algunas publicaciones que tienen que ver con esto y entonces ponen una fotografía de un cassette y de una pluma Bic y entonces preguntan en la publicación, ¿quién sabe qué relación hay entre este cassette y esta pluma? Y entonces dice allí, si tú no sabes qué relación hay entre este cassette y esta pluma, quiere decir que tú eres un chamaco, eres un joven, eres un adolescente. Estás chavo todavía. Porque los que sabemos la relación entre esta pluma y este cassette, pues somos las personas que hemos vivido muchos más años, que hemos vivido en la época cuando se usó. Bueno, si en este momento nos está viendo algún adolescente, no sé, de 15, 20 años, y no sabe cuál es la relación entre esta pluma y este cassette, se lo voy a decir en este momento. A veces, cuando se tocaba la música en un aparato, en un reproductor, a veces estaba ocupada la grabadora y uno necesitaba recorrer la cinta para buscar otra canción o para llegar a una parte que a uno le interesaba. A veces estaba descompuesta la grabadora donde regresaba la cinta, a veces estaba ocupada, a veces tenía uno miedo, ¿verdad? Para que no se vaya a mascar la cinta. Entonces uno agarraba el cassette y le metía uno la pluma de esta forma y entonces uno le daba vuelta así. Y entonces la cinta se podía rebobinar nuevamente de una manera muy sencilla y a veces hasta más rápida que la grabadora o el equipo. Así que para eso sirve esto. Pero ¿por qué les traigo yo esto, estimados amigos? Porque esta noche yo les voy a hablar un poquito acerca del mundo desde unas décadas atrás, cómo ha cambiado el mundo, qué cambios ha habido, cómo ha cambiado la gente, cómo piensa la gente hoy en día, cómo pensaba la gente antes. Y para eso, pues yo quisiera hablarles rápidamente de lo que son las generaciones.
Las generaciones, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a empezar desde la generación de nuestros padres. Bueno, en mi caso, voy a empezar con la generación de mis padres. ¿Cómo se llamó la generación de nuestros padres? Bueno, esta generación se llamó la generación Baby Boomers. No sé cuántos de ustedes han escuchado este término. Y este término es para las personas y la generación de las personas que nacieron entre el año de 1946 a 1964, las personas que nacieron en este periodo. Entonces son las personas que entran en esa generación llamada Baby Boomers. Y tengo aquí algunos objetos, ¿verdad? Para que ustedes más o menos identifiquen la época. Tengo aquí un aparatito que quiero mostrarles. No sé cuántos de ustedes conocen, aunque sea en fotografía, algún aparatito parecidos a estos. Estos aparatitos son los que nuestros padres escucharon, nuestros abuelos. Y bueno, para los jóvenes, ¿verdad? Quiero mostrarles, estos eran los discos que se usaban en aquella época, unos discos de acetato o de plástico. Bueno, aquí lo pueden ver. Aquí era donde se podía escuchar música. Y bueno, este es uno de los aparatitos de la época de los Baby Boomers, que eran nuestros padres, que nacieron de 1946 a 1964. Bueno, después de esta época, entonces, tenemos la época que vivió su servidor, mi amigo Abraham Olasco, mis compañeros de estudio, todo lo que son contemporáneos míos, vivimos la época que se llamó la generación X. La generación X, obviamente, la generación que siguió a la generación Baby Boomers, y son las personas que nacieron en el año de 1965 y 1981. Entre ese periodo, los que nacieron, entonces entran en esta generación llamada la generación X. ¿Por qué X? Bueno, dice la historia que un fotógrafo llamado Robert Capa, él hizo una exposición de sus fotografías, y en una de sus fotografías, él puso una escena cotidiana de esta época, de la época entre 1965 y 1981, y entonces él le tituló a esta fotografía Generación X. Desde entonces quedó acuñada la palabra, y todos los que nacieron en esta época somos de la generación X. Ya en esta generación ya se empezó a usar los cassettes, pero seguía siendo una época análoga, así se llama en tecnología. Los cassettes, los audios, los videos, todo lo que tenía que ver con video y audio, se le llamaba tecnología análoga, ¿verdad? Esta es la época. Voy a hablar un poquito acerca de mi época, estimados hermanos, y lo que les voy a decir no es algo que yo se lo voy a decir, ¿verdad? Porque es mi época. Esto lo dicen los sociólogos, la gente que estudia historia y psicología y todas estas cosas. Ellos explican que una de las épocas más bonitas de la historia fue la época de la generación X. Déjenme regresar un poquito a la generación Boomers. La generación Boomers se le llamó Baby Boomers porque ellos estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esa época, las personas no tenían la oportunidad de estudiar, de prepararse. Unas cuantas personas podían estudiar, llegar a ser profesores, llegar a ser doctores, médicos, ingenieros, muy pocos. La gran mayoría sufría de carestía, sufría de crisis económica, de falta de solvencia, y bueno, no tenían oportunidades en esa época. Yo quiero comentarles que mi mamá solamente estudió hasta segundo año de primaria y mi papá solamente estudió hasta tercer año de primaria. Y yo creo que muchos de los papás de esta generación, de la generación X, pues tuvieron este detalle, ¿verdad? Este problema de que no pudieron estudiar, no pudieron prepararse, tuvieron carencias, etcétera. Pero entonces viene la generación X, que es la nuestra. Dicen los sociólogos que esta generación es una de las generaciones más interesantes porque ahora, ya después de un tiempo, la transición de una generación a otra generación, entonces ya la vida del mundo había cambiado, ya se había superado un poquito la crisis de la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya tuvimos nosotros la oportunidad de prepararnos y de estudiar. Y aunque fue una generación en donde nosotros teníamos que trabajar y estudiar,
quiero decirles que, al menos en mi caso, yo tenía que trabajar y estudiar, y los estadistas, los sociólogos que hablan de esto, dicen que fue una época donde la gente estudiaba y trabajaba, hacía las dos cosas, y eso yo lo hice. Yo me acuerdo que yo cuando era un adolescente me compré mis primeros patines, me compré mi primera raqueta de frontón, me compré mi primera bicicleta, me compré mi primera guitarra. Todo eso yo lo compré con mi dinero y estaba estudiando, pero yo trabajaba en las mañanas, en la tarde me iba a la escuela o viceversa, y entonces yo tenía mis ahorritos, mi dinerito, y yo me compraba algunas cosas. Una generación muy interesante. También fue interesante la generación X porque fue una generación en donde nos divertíamos sanamente. Y eso lo pueden ustedes ver en las redes sociales, se habla mucho acerca de eso. Es una época en donde nos reuníamos los amigos en la esquina para platicar, para jugar. Es la época cuando se jugó el trompo, las canicas, el valero, el yoyo, el papagayo o los cometas, como le dicen algunos, la timbomba. Bueno, al menos aquí en Yucatán se usaba la timbomba. Cuando jugábamos entre amigos, jugábamos pesca-pesca, escondidillas, la burraloyo y todos esos juegos que nos hacían divertirnos mucho. La generación X, una generación hermosa. Bueno, entonces después de esto de la generación X viene la siguiente generación. La siguiente generación se llama millennials. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca de los millennials. Los millennials, entonces, en este caso, vienen siendo nuestros hijos, o sea, los hijos de los que son de mi generación. Los hijos de los que somos de la generación X, esos son millennials. ¿De cuándo a cuándo son los millennials? Bueno, los que nacieron entre el año de 1982 y 1994, esos son millennials. ¿Qué pasó entonces con esta generación? Bueno, déjenme decirles que esta generación es la generación que vivieron la transición de lo análogo a lo digital. Esto era análogo y esto ahora es digital. Y entonces ellos vivieron esa transición, ¿verdad? Lo análogo pues estaba basado solamente en bandas sonoras, bandas que registraban por magnetismo, registraban el audio y el video. Y entonces ya lo digital, pues entonces aquí ya es acerca de láser, se usa láser para grabar la música y el video mediante códigos binarios, así le llaman los que estudian esto, los que estudian informática, medio códigos binarios. Y bueno, se introduce entonces el asunto de, hay esa transición de lo análogo a lo digital. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta generación? Bueno, ahora les voy a decir algo interesante de esta generación. Resulta que muchos de los que somos de la generación X, cuando nacen nuestros hijos, entonces nosotros llegamos a pensar, pobrecito de mis hijos, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo estudié, me preparé, llegué a tener mi carrera, pero tuve que sufrir mucho, tuve que trabajar, así que yo no quiero que mis hijos sufran. Y entonces, de alguna manera, nosotros los padres le transmitimos la idea a los hijos de que los hijos no tienen por qué trabajar, de que los hijos solamente tienen que dedicarse a sus estudios y como padres tenemos la obligación de pagarles todo su estudio y todas sus comodidades y todos sus lujos y todo lo que ellos necesiten, tanto para divertirse, para su comodidad, para sus estudios, todo tenemos que proveérselo nosotros. Y hermanos, quiero decirles, hermanos y amigos, aquí fue en donde la sociedad empieza a echar a perder al mundo. Aquí es en donde nosotros comenzamos a echar a perder a nuestros hijos y las siguientes generaciones. Aquí comenzó el problema. Todo esto que les estoy diciendo, estimados amigos y hermanos, todavía el problema va a seguir más adelante porque voy a seguir más adelante con el asunto de las generaciones. Pero esto empieza a echar a perder al mundo para que finalmente podamos llegar a la generación que estamos viendo ahorita, una generación crítica, una generación difícil, una generación muy complicada, y precisamente de eso estamos hablando, porque el texto que nosotros que les pusimos, ahorita lo vamos a leer en un momento más, lo vamos a buscar en nuestra Biblia, pero el título del tema de esta noche es que no debemos conformarnos a este siglo.
¿Qué estamos viviendo en este siglo? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Estamos viviendo situaciones sumamente complicadas, difíciles. Y como cristianos, como personas que creemos en Dios, como personas que creemos en las promesas de un mundo nuevo y diferente y una vida eterna, es difícil vivir en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Otra de las cosas interesantes en la época, bueno, vamos a regresar un poquito a la generación X. En la generación X, estimados amados, estimados hermanos, no me van a dejar mentir, en nuestra generación todavía se conservaba mucho el asunto de la educación, el respeto, la simpatía entre las personas. Era la época cuando se nos enseñaba todavía a decir buenas tardes, buenos días, con permiso, permítame usted, salud, cuando una persona estornuda, ¿verdad? Salud, buen provecho. Y todas estas cosas, estimados hermanos, nosotros mismos, los seres humanos, fuimos contribuyendo a que estas buenas costumbres se vayan olvidando y se vayan perdiendo. Nosotros, por ejemplo, en casa, a nosotros se nos enseñó a hablarle a nuestros padres de usted. Y yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad? Se les enseñó cuando eran pequeños a hablar a la generación de nosotros que somos la X. Se nos enseñó a hablarles a nuestros padres de usted, a nuestros abuelos. Y nosotros en casa, así le hablábamos desde niños, desde que éramos chiquitos, les hablábamos a nuestros padres de esa manera. Les hablábamos de usted. Sin embargo, hubo una ocasión cuando mi hermano, tengo un hermano que habla inglés, y entonces de repente él dijo, yo no sé por qué aquí en México hablamos de usted, si en Estados Unidos no existe la palabra usted. En Estados Unidos solamente existe la palabra you, y you quiere decir tú. Así que de aquí en adelante vamos a decirles, le dijo, este hermano le dijo a mis papás, les vamos a hablar de tú. Y entonces él y otras dos de mis hermanitas, de mis hermanas, empezaron a hablarle de tú a mis padres. Con el tiempo mi hermano recapacitó, reflexionó, ¿verdad? Y volvió a hablarles de usted. Sin embargo, mis dos hermanas, ellas se quedaron con esa costumbre ahora y hasta hoy le hablan de tú a mi mamá, a mi papá. Yo lo escucho raro, lo escucho mal porque no fuimos educados de esa manera. Pero bueno, así va cambiando el mundo, así va cambiando el mundo. Y resulta que cuando llegamos a la generación de los millennials, estimados amigos y hermanos, ahora sí parece ser que todas estas buenas costumbres de respeto, de educación se olvidaron. Los jóvenes empiezan a vivir de una manera un poquito diferente. Sin embargo, todavía había un poco de cordura. En la época de los millennials, todavía, aunque los sociólogos dicen que era una generación perezosa y narcisista y consentida, bueno, al menos la revista Time les llamaba la generación de los yo, porque solamente pensaban en ellos y por eso se hicieron narcisistas y se hicieron egoístas, perezosos. Pero aún así, pues todavía tenían muchas cosas de buenas, las personas que nacieron en esta época y que fueron de la generación millennials. Pero hermanos, ahora mi preocupación es la siguiente generación. En este caso, la siguiente generación vienen siendo ya no nuestros hijos, sino nuestros nietos. Bueno, los que tienen nietos, yo todavía no tengo nietos. Los que tienen nietos ya adolescentes o jovencitos, que son los que nacieron a partir del año 2000, a partir del año 2000, esos son una generación todavía más difícil, más complicada, con nuevas costumbres. A partir del año 2000 nace una nueva generación. ¿Cómo se llama esa nueva generación? Tal vez algunos de ustedes han escuchado esa palabra. Esta generación se llama la generación de cristal. ¿Por qué generación de cristal? Bueno, la generación de cristal porque son intolerantes, porque todo les molesta, porque todo les incomoda, porque por cualquier cosa se lastiman, cualquier cosa que le digan se ofenden. Y son una generación de jovencitos que hay que tratarlos con pinzas. Déjenme comentarles que hace poco hubo un niño en la escuelita bíblica de vacaciones de mi iglesia.
un niño que está jugando, ya ven que hay un momento para deportes, ese niño estaba corriendo y se cayó, y solamente tuvo una raspadita aquí en su mano y una raspadita aquí en su barba, muy chiquititas las raspaditas. Y con eso es suficiente para que llorara, ¿verdad? Como que se estuviera muriendo. A la hora de la comida ya no quiso comer. Luego ellos acusaron de lo que había pasado, le informaron a sus papás, los papás se indignaron, reclamaron, dijeron que por qué no se les avisó cuando el niño se cayó, que si no lo llevaron al médico, que si no le hicieron sus primeros auxilios. Y bueno, muchas veces nosotros mismos como padres contribuimos a hacer que nuestros hijos sean muy frágiles, muy frágiles. Hay una frase que escuché en una ocasión muy bonita que a mí me quedó grabada porque tiene mucho significado. Y esta frase es que a los hijos hay que educarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, yo creo que somos inteligentes y entendemos perfectamente, ¿verdad? Criarlos con un poquito de hambre y con un poquito de frío quiere decir que no les demos de todo. Porque cuando uno les da de todo, los hijos se vuelven soberbios, se vuelven narcisistas, como dije hace un momento. Y esta es la época más difícil, hermanos, que estamos viviendo. A partir de la época, precisamente a partir de esta época de cristal, entonces empezamos a tener complicaciones en el asunto de la sociedad. De esto que estoy hablando acerca de la generación de cristal, hermanos, deriva algunas situaciones que voy a platicarles en este momento. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar, yo hace poco en las redes sociales, yo veía información acerca de esto. Hay un nombre a lo que se le cataloga a muchos de las personas que están viviendo, de los jovencitos y los adolescentes que están viviendo en esta época. Y ese nombre se le llama bumping. O sea, no es la generación de cristal, pero tienen un subnombre que se llama bumping. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo les voy a platicar rápidamente de una familia a la que fuimos a visitar hace poco, con la que nos llevamos muy bien y que tenemos mucha cercanía, mucho contacto, ¿verdad? Y entonces esta hermana de la iglesia tiene sus nietos. Y una vez fuimos a su casa, a la casa de sus nietos, a las 6 de la mañana. Y los nietos ya estaban despiertos. Pero no estaban despiertos precisamente porque madrugaran, sino que estaban despiertos porque no durmieron en toda la noche. Este nombre de bumping se le denomina a estos muchachitos porque cuando papá y mamá se van a dormir, entonces ellos se quedan en su cuarto, ¿verdad? Porque ahora hasta los muchachitos tienen sus propias habitaciones, tienen su privacidad. Bueno, sacan su computadora, su laptop, su celular, qué sé yo, y entonces están hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana y no se han dormido. Esos son problemas sociales que estamos viviendo, hermanos. Muchos de los secuestros que ha habido en jovencitas es porque cuando están chateando, están en la noche, en la madrugada, están chateando ahí con quién sabe qué personas, se ponen en contacto con personas que no conocen y en algún momento las engañan y entonces a veces las raptan, a veces las secuestran, los bumping. Bueno, es una generación muy complicada que estamos viviendo, una generación, la generación de cristal es una época muy difícil. ¿Por qué? Porque en esta época ahora ya no hay, definitivamente, ya no hay respeto por los adultos, ya no hay comunicación. Ahora, en lugar de que los padres eduquen a los hijos, ¿verdad? Los hijos le pegan a los papás, los hijos son los que insultan a los papás, los hijos exigen y obligan a los papás. Y los hijos le dicen al papá, papá, yo necesito un celular, pero tiene que ser iPhone 11. Y a mí no sé cómo le haces, si tienes que matar, si tienes que robar, pero a mí me lo das. Y ahí están los papás trabajando doble turno, y ya están los papás desvelándose para poder sacar el dinero y comprarle al hijo su laptop, comprarle su celular. Y bueno, esta es la época que estamos viviendo. Hijos que no respetan a sus papás, no respetan a sus abuelos, que no quieren trabajar definitivamente. Es una época en la que ha proliferado mucho el asunto de que hay tantos jóvenes que ni estudian ni trabajan. La generación de cristal.
El mundo ha estado cambiando, estimados hermanos. La sociedad ha estado cambiando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en la palabra de Dios, los que creemos en las promesas de Dios? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar todas estas situaciones que de alguna manera a veces están minando nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos? A veces tenemos situaciones de rebeldía con nuestros hijos y no sabemos cómo tratar la situación, no sabemos cómo tratar el problema porque es demasiado complicado. La palabra de Dios, hermanos, y ahora sí vamos a buscar en la palabra de Dios. Vamos a buscar el primer texto que yo les mencionaba hace un momento. El primer texto se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscar, por favor, allí en nuestras Biblias. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios, un texto bastante significativo. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero detenerme un poquito aquí en la palabra mundo. Resulta que la Reina Valera, por lo menos, traduce la palabra cosmos, que es una palabra griega, la traduce como siglo. Pero quiero decirles que la palabra cosmos tiene dos connotaciones. Una es, un significado es de tiempo y el otro significado es mundo. En otras palabras, la forma correcta, entonces, la forma más apropiada de traducir este texto, de acuerdo al contexto, es: no os conforméis a este mundo. Muchos de nosotros, estimados amigos y hermanos, el mundo nos está jalando, el mundo nos está contagiando, el mundo nos está trayendo, el mundo nos está apartando de Dios, nos está alejando de Dios, a nosotros y a nuestros hijos, a nuestras familias completas se están alejando de Dios, porque la forma en que vive el mundo, tan atrayente, tan lleno de luces, está arrastrando a los que una vez estuvieron en las filas del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, estimados amigos y hermanos? Miren, tengo aquí algunas versiones diferentes acerca de este texto. Les decía que la Reina de Valera dice: no os conforméis a este siglo. Sin embargo, tengo aquí la versión Dios habla hoy, y aquí lo dice un poquito diferente. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ahorita voy a regresar a este texto porque es el que más me gusta. Pero tengo una Biblia de Jerusalén, se llama la versión que dice: no os conforméis a este mundo. Esta sí lo traduce correctamente, la palabra cosmos la traduce como mundo. No os conforméis a este mundo, dice la versión Jerusalén. Pero vuelvo a repetir, me regreso otra vez a la de Dios habla hoy, porque me encanta esa versión. Esta versión dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Y cuáles son los tiempos del tiempo presente? ¿Cuáles son los criterios del tiempo presente? Hermanos, el tiempo presente que estamos viviendo es sumamente complicado. No sé cuántos de ustedes se enteraron en la noticia recientemente de que en Puebla había unas personas que estaban gestionando una boda. Pero no, ¿qué era lo interesante de esta boda? Que se iban a casar 3 personas. Sí. Esta ya no iba a ser pareja, no iba a ser la primera pareja que se va a casar, este iba a ser el primer trío que se iba a casar. Eran 2 mujeres y un varón. En Puebla se estaba gestionando esta boda. Imagínense ustedes. Les decía yo en un tema anterior que en Campeche, desde hace algunos años atrás, ya estaba la orden y la ley de que si los niños querían usar falda para ir a la escuela, no había ningún problema. Por ley no había ningún problema. Y si las niñas querían usar pantalón, bueno, eso ya lo usan, ¿verdad? Pero vestirse como un varón, también podían hacerlo, no había ningún problema. Y bueno, hace unos días, ¿verdad? Precisamente mis compañeros pastores mandaron una publicación, ¿verdad? Que en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, y allí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ella anunció lo mismo,
que en las escuelas los niños que quieran usar falda pueden usar falda, las niñas que quieran vestirse como varón, no hay ningún problema. También vi recientemente en unas noticias en la televisión que en un lugar de Nuevo León, ya estaban en una escuela de Nuevo León, no me acuerdo qué ciudad, pero en una escuela de Nuevo León, estaban, habían hecho un baño neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Neutro quiere decir que podían entrar varones y niñas a ese mismo baño sin ningún problema. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos muy difíciles. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice, no os conforméis a este mundo. Y Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, porque el mundo vive de cabeza. El mundo está viviendo de una manera sumamente complicada. Hay un texto de Isaías donde dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tengo aquí una lista aquí, hermanos, de algunas cosas que ustedes han visto posiblemente en las noticias y que de alguna u otra manera son cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Hoy en día los valores están de cabeza. Hoy los animales son protegidos y tienen derechos y los niños se mueren de hambre. Número 2, se penaliza a quien mate a un animal y se legaliza el aborto. 3, los niños no pueden decidir fumar, tomar cerveza o tatuarse porque son niños, pero sí pueden decidir si quieren ser niños o quieren ser niñas. Tremendo esto, hermanos. 4, una madre roba 1 litro de leche para darle de comer a sus hijos y la meten a la cárcel. Y los políticos roban millones de pesos y andan libres por las calles. ¿Ustedes creen que eso es justo, hermanos? Una persona que es asaltada se defiende y golpea al ladrón. El ladrón se queja, denuncia, mete una demanda y finalmente la víctima, en este caso, ¿verdad? Las que son víctimas que fueron asaltadas por ladrón y que golpearon al ladrón son las que meten en la cárcel y el ladrón anda libre. Y lo que les estoy diciendo es algo que vi en las noticias. Hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, yo vi esta noticia, algo que sucedió, no es algo que estoy inventando. Vivimos tiempos difíciles, hermanos. Yo quisiera invitarles a buscar en la palabra de Dios un texto donde el apóstol Pablo nos insta, nos amonesta, nos recuerda nuestra responsabilidad que tenemos hacia Dios, donde nos recuerda cuál es el compromiso que tenemos con Dios. Vamos a buscar, por favor, allá en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Miren lo que dice la Biblia. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Saben, estimados amigos y hermanos, la parte que a mí me llama mucho la atención en este texto, a mí me gusta esta parte, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hoy en día hay tantas cosas, vuelvo a repetir, que nos atraen, que nos llaman la atención, y que muchas veces nos hacen caer en tentación de todo lo que el mundo ofrece, de todas aquellas cosas tan interesantes, aparentemente bonitas, esas luces, ¿verdad?, que nos atraen, así como esas lamparitas que matan a los mosquitos, ¿verdad?, que los mosquitos van a donde está la luz y ahí se electrocutan, y así nos está haciendo el mundo a muchos de nosotros, tristemente. Y hay otro texto, hermanos, en la palabra de Dios, hay otro texto que yo quisiera compartir con ustedes esta noche. Se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscar, por favor, allá en Segunda de Pedro, capítulo 1. Y con este texto, hermanos, ya voy a estar concluyendo mi tema de esta noche. Recuerden el título del tema, no os conforméis a este siglo, porque este siglo está apartando a mucha gente de Dios y las está llevando a la ruina espiritual y los está llevando a la muerte eterna.
Por eso nosotros no debemos conformarnos a lo que este mundo nos ofrece. Vamos a leer este texto, hermanos, muy interesante, allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me llama la atención la última parte. Bueno, dos partes me llaman la atención de este texto. Dice que en el mundo hay corrupción y hay concupiscencia. El mundo está viviendo de una manera frívola, está viviendo de una manera materialista, está viviendo de una manera totalmente ajena a Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro en este texto nos invita a participar de la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. ¿Qué es participar de la naturaleza de Cristo? Hermanos, participar de la naturaleza de Cristo es ser como Él, hacer lo que Él hacía, vivir como vivió nuestro Señor Jesús, prepararnos para encontrarnos con Él para cuando Él venga. No os conforméis. No os conforméis y no vivamos conforme al criterio de este mundo, porque los que conocemos a Dios tenemos promesas mucho más hermosas. En la palabra de Dios hay tantas cosas tan hermosas que Él nos ofrece. Y yo esta noche, estimados amigos y hermanos, y los que han de mirar y escuchar este video, yo quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes. Allí en su casa, ahí donde se encuentran ustedes, yo quisiera invitarles a levantar su mano a aquellas personas que esta noche quisieran invitar a Jesús para que nos ayude a vivir de una manera diferente a como el mundo vive, diferente a la forma o el criterio que el mundo tiene hoy en día. Un mundo materialista, un mundo frívolo, un mundo corrupto, un mundo concupiscente, y vivir de acuerdo a la naturaleza de Cristo. ¿Cuánto les gustaría vivir de acuerdo a la naturaleza de Cristo? Les invito a levantar su mano porque voy a hacer una oración por cada uno de ustedes y también, por supuesto, por mí. Vamos a orar, estimados amigos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, hemos estudiado acerca de cómo el mundo va cambiando, de cómo el mundo cada vez va relajando las normas, va relajando los valores, poco a poco y cada vez más se está apartando de los principios y leyes de tu santa palabra. Cada vez está viviendo de una manera más corrupta, de una manera más ajena a las promesas de la Biblia. Pero en tu palabra, Señor, esta noche hemos encontrado que tú deseas, que tú nos invitas a vivir de acuerdo a tu naturaleza, de acuerdo al ejemplo que tú nos diste, Señor. Y por eso esta noche, Señor, yo quiero pedirte por mí, quiero pedirte por mi esposa, te quiero pedir por mis hijos, te quiero pedir por mi madre, por mi padre, por mis hermanos. También te quiero pedir por cada uno de mis amigos y hermanos que a través de la transmisión tienen levantadas sus manos, porque yo quiero pedirte que tú los llenes de ti, que los llenes de tu Espíritu Santo, que les des fuerza espiritual para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Para que a pesar de que vivimos en este mundo, nosotros no vivamos como este mundo. Nosotros nos preparemos, que cada día nosotros crezcamos en tu gracia, que cada día nosotros busquemos llegar a la estatura de la semejanza tuya, Señor. De tal manera que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos listos y estemos preparados para entrar a la vida eterna. Bendice a cada uno, Señor, de los que nos encontramos esta noche en esta transmisión. Que reunidos, Señor, ante un celular, posiblemente a una computadora, hemos participado de tu palabra, hemos recordado tus promesas. Queremos ser fuertes, Señor, queremos tener fe, queremos tener convicción. Y esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor Rivero. Hermoso mensaje, sin duda alguna. Y sobre todo el llamado de nuestro Dios, ¿verdad? Para que nosotros
tomemos una decisión y no vivamos plácidamente a gusto en este tiempo, en este siglo, sino que nosotros realmente avancemos en nuestra vida cristiana para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Dios le bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Feliz sábado.